estamos grabando el tema. Bueno, el tema de hoy también está relacionado con vida o muerte y es eterna. Muy bien. Es impresionante cómo en 12 capítulos del libro de Daniel está presentada toda la historia desde 600 años antes de Cristo hasta la segunda venida de Cristo y todavía en el cielo. Am, pero en esos 12 capítulos, este libro con tanta sabiduría nos expresa realmente el carácter de Dios. ¿Cuáles son sus propósitos? El plan de redención, las 4 fechas proféticas, eh, toda una agenda, incluso el maná, que es la reforma pro salud, se encuentra ahí también. Leo de Éxodo 15:26. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Cada hombre tiene la oportunidad en alto grado de hacer de sí mismo lo que elige ser. Las bendiciones de esta vida y también las del estado inmortal están a su alcance. Puede él formar un carácter de gran excelencia y adquirir nueva fuerza a cada paso. Puede avanzar diariamente en conocimiento y sabiduría, consciente de que el progreso le proporcionará nuevas delicias y añadir una virtud a otra, una gracia a otra. Sus facultades mejorarán con el uso. Cuanto más sabiduría obtenga, mayor será su capacidad para adquirir más aún. Su inteligencia, conocimiento y virtud se desarrollarán así para adquirir mayor fuerza y más perfecta simetría. Esta mañana tuve la oportunidad de conocer a un predicador, llamémosle evangélico. Este, por favor, hay un micrófono prendido, si son tan amables de apoyarnos, solamente a menos que vaya a opinar, adelante, pero sí hay, gracias, qué amable, disculpen. Entonces, este evangélico trae un altoparlante y está predicando el evangelio. Am, Conversé con él, de hecho me invitó a predicar a unos anexos de Alcohólicos Anónimos y a otros de adicciones a las drogas. Es impresionante cuánta gente hay ahí encerrada. Eh, También, obviamente, en la mayoría de los casos están en contra de su voluntad. Este, Me invitó a predicar a una congregación. Él de pronto me pregunta en qué creo, en quién creo y cómo lo creo. Em, Dije, en cuanto sepan que estoy predicando la ley, a la ley y al testimonio, seguramente me van a rechazar. Algunos, dos de ellos, que es un grupito como de 4, dos de ellos como que ya no asisten donde he predicado, donde ha predicado este servidor. Eh, Hoy lo invité a platicar en una manera separados, aparte, y se quedó sorprendido cuando le describí en pocas palabras lo que es el tema de los 2300, Daniel 8:14. Y, y de alguna manera, aunque lo quieras evitar, todo apunta hacia lo mismo, ¿ah? La ley de Dios, el juicio investigador, el sábado, sello del Dios vivo, y bueno, se quedó, dice, entonces tú guardas el sábado, le digo, sí. Así que entramos en esa conversación con citas bíblicas, se quedó sorprendido. Me ayudó mucho el hecho de que le mostré por medio de el celular las leyes dominicales desde la Constantino, luego las leyes azules en Estados Unidos, en 1888, este, las bulas papales, sobre todo el León X en la protesta de Espira, el León XIII en la ley dominical de 1888 y ahora este León XIV. Y quedó sorprendido, sus ojos, es impresionante cómo parecía que dentro de él, en su cerebro, había
un disco girando y la lucecita, el localizador, no, no lograba comprender este tema. Después de un par de horas de plática, dice, me siento diferente. Le digo, ¿cómo? No sé, dice, me siento diferente. Le digo, ¿bien o mal? Dice, bien, porque esto no lo conocía. Dice, y entonces todos los evangélicos se van a perder por no guardar el sábado. Le dije, no lo puedo determinar, pero sí puedo decir con sinceridad, Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará y mayores. Si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no los guarda es un mentiroso. Entonces en aquel día le dirán, Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor. Entonces dije, eso me queda claro. No sé si a ti también. Dice, bueno, creo que sí, me estás diciendo la verdad. Bueno, dice, tengo que leer este libro, Conflicto de los Siglos. Le di otros pequeños folletos. Pero el punto aquí es qué impresionante este mensaje tan hermoso que Dios nos ha heredado y que muchos hemos menospreciado o quizá minimizado. Me encanta predicarle a los gentiles, me encanta, porque se transmite, pueden transmitirme su sensación de la alegría de un conocimiento de una verdad oculta para ellos. Y, y- y exactamente como dice la hermana White, si no hay fe, sin fe es presunción. Y hay muchos que predican el Evangelio, pero pueden tener esa fe, pero no tienen ese amor, como dice 1 Corintios 13. Así que les paso esto como dato cultural, porque exactamente lo que acabo de leer, él dice, no tengo tanta sabiduría para saber todo esto. Le digo, el que esté falto de sabiduría, el Señor dijo, clámela a mí y yo responderé. Entonces, dice, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Así que quedamos, me está invitando mañana a una congregación a predicar, primero Dios, eh, este, se pueda dar. Y, y esto que acabo de leer de la sabiduría, muchos se sienten tan, con una nuez, como una mente, como una nuez tan limitado, pero de hecho, si clamamos a Dios, Él puede darnos esa sabiduría. El cerebro es un músculo que si no se utiliza, se encoge. Así que avanzar o retroceder puede permitir que sus facultades se arrumben, se derrumben por falta de uso, o que sean pervertidas por malos hábitos, por falta de dominio propio o de vigor moral y religioso. Entonces marcha hacia abajo, es desobediente a la ley de Dios y a las leyes de la salud. El apetito lo domina, la inclinación lo desvía. Le resulta más fácil permitir que los poderes del mal, que están siempre activos, lo arrastren hacia atrás, que luchar contra ellos y avanzar. Sigue luego la disipación, la enfermedad y la muerte. Esta es la historia de muchas vidas que podrían haber sido útiles en la causa de Dios y la humanidad. Tenemos un mensaje tan precioso, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 12. Y eso es lo que le platiqué a este varón, que estaba sentado a un lado de mí con su Biblia en la mano y su bocina, su altoparlante. Y solo me miraba así en momentos sin parpadear. Le hablé del mensaje de la verdad presente para ahora. Le hablé de las características y el propósito de cada uno de estos tres mensajes, porque el enemigo también está reunido con tres espíritus a manera de rana, ¿verdad? El dragón, la bestia y el falso profeta. Dios tiene tres mensajes angelicales. Entonces, temer está relacionado con la mente. Dadle gloria está relacionado con el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Adorarle está relacionado con el espíritu. Mente, cuerpo, espíritu. Y en el tema de temer, Proverbios 1:7, voy a leer, dale lectura a Proverbios 1:7. Dice así la palabra bendita de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor
de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el capítulo 2, versículo 1, Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, tu mente a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Contrario a lo que la mayoría de las personas, de las gentes creen que el temor es sinónimo de miedo, es un grave error sacar fuera de este concepto o malinterpretarlo. Aquí mismo, en el capítulo 8, verso 17, 8:17, desde el 13, por favor. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el ser. Yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza, dice el Eterno. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que madrugando me buscan. Qué palabras tan sabias. El temor a Jehová está relacionado con la obediencia. La gente quiere, la gente quiere la corona sin cruz, pero es necesario tomar la cruz primero. La gente interpreta mal que ver para creer. La gente quiere milagros para creer en Dios. Las Sagradas Escrituras dicen al contrario, creer para ver. Creer en Jesucristo para ver los grandes milagros. Grandes cosas te enseñaré, dice el Señor. Aquí mismo en Proverbios 4, del 21 al 23. Y no se aparten tus ojos, guardados en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a toda carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, porque de él mana la vida. Entonces la obediencia en realidad es el temor. La obediencia tiene que estar conectada intrínsecamente con el amor, pero no el amor humano, no el eros, como lo describían los griegos, sino el amor ágape, el espiritual. Nosotros amamos, nosotros queremos y creemos que amamos. El amor espiritual es sublime, es infinito, nunca deja de ser, dice Pablo. Y así tuviera yo toda la fe, pero carezco de ese amor espiritual, nada soy. Y si diere mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo ese amor sempiterno, ese amor indecible, ese amor que proviene de la fuente del verdadero amor de la creación, de la gloria del eterno. Ese es el amor que debemos profesar. La verdadera ciencia de la educación cristiana es plasmar la imagen y semejanza de Cristo en los redimidos, en los que formarán parte de su familia. Luego, y dadle gloria, o sea, darle honra. Para ello vamos a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo, o sea, el cuerpo, el templo de Dios, nuestro cuerpo, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Y bueno, aquí está relacionado 2 Corintios 6:16, 1 Corintios 6:19 al 20, donde declara que el templo de Dios es nuestro cuerpo, con el cual podemos darle honra, gloria, gloria, adoración. Y aquí mismo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, todo para la gloria de Dios. Esto está muy claro. Debemos conservar el cuerpo, la única habitación que no pagamos renta. La habitación en donde el Espíritu de Dios desea habitar, pero Él no entra a la fuerza, toca la puerta. Es la voluntad, la acción de decidir si entra o no entra. Y en cuanto a adorar, tendríamos que ir a Juan capítulo 3, verso 6. Juan capítulo 3, verso 6. Dice así la palabra de Jehová. Lo que, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, cuando una criatura que tiene raciocinio, como el hombre, la mujer, son bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nacen una nueva criatura. Ahora puede discernir y entiende que las cosas espirituales se interpretan, se disciernen espiritualmente. Ahora podremos adorarle en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores son los que Dios espera. En Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, que significa tu mente, con toda tu alma, que significa tu cuerpo, y con todo tu poder, que significa espíritu. Mente, cuerpo y espíritu. Nosotros debemos vivir por el espíritu. Jesús reprendió a los discípulos porque no podían velar y orar. Y les dijo claramente, la carne para nada aprovecha. Quiso decir, no se distraigan con el sueño, porque no aprovechan nada. Ustedes complacen su cuerpo con lo que les pide el cuerpo, con sus antojos, con su pereza para pensar, para orar, el deseo de orar, porque quizá no disciernen el peligro que se cierne en torno a nosotros. No lo pueden discernir. Y Jesús estaba angustiado, porque pronto se iba a ir. Y estos discípulos iban a quedar chasqueados. Y les pidió que oraran, que prevaleciera la oración. Mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder. Poca oración nos acerca al cielo.
pero mucha oración, el cielo se acerca a nosotros. El poder que tenía Jesucristo en esta tierra provenían de su fe en el Padre Celestial, porque caminaba en espíritu y en verdad, no complacía la carne. Es un temor, sentía un temor. Y muchos de nosotros complacemos la humanidad caída, la carne, los apetitos, los sabores, las grasas, los picantes, los condimentos y la sal de mesa con la mala combinación de ciertas especias ha provocado el entumecimiento del paladar. Ahora el paladar exige dulce, salado, condimento, grasoso y harinas blancas, porque está pervertido el paladar. Así que el último mensaje de misericordia también advierte en Apocalipsis 14:8, ha caído la gran Babilonia, que ha dado a beber del vino de su fornicación. ¿Cómo ha dado de beber al mundo? En la manera de alimentarse, beber, vestirse, adorar a Dios sin la obediencia a su ley. Se convierte esto en hábitos y costumbres. En Apocalipsis 14:9 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, es una advertencia a no ser partícipe. Este también beberá del vino de la ira de Dios. Nos dice para no participar de sus pecados y no recibir sus plagas. Apocalipsis 18:4. Ahora la Babilonia espiritual ha emborrachado a casi todo el mundo. Y no de alcohol, ni de vino, ni de mosto, sino de doctrina falsa. Caminan por este mundo borrachos porque no pueden discernir. Su mente está divagando. No pueden discernir. Ahora ya no piensan con el espíritu. Sus ideas se van desarrollando de acuerdo al entorno en el que va creciendo. Llega un momento que a lo malo le llaman bueno. A la perversidad le llaman diversión. Ahora vivimos en un mundo al revés. Ahora la homosexualidad no es un pecado, sino un estilo de vida. Ahora el aborto solamente se le llama detención de embarazo. ¿Cómo le han buscado frases al pecado para disiparlo, para suavizarlo? ¿Y cuál será la primer plaga? Apocalipsis 16:4. Tiene que ver con enfermedades. Por eso dice Testimonios para Ministros 112 y 113. Estudiense especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Y bien, inmediatamente el enemigo, ¿qué fue lo primero que comenzó a trabajar en estos cautivos? Sobre todo en estos hijos de príncipes, Daniel, Azarías, Ananías y Misael. El cambio de dieta, una educación de 3 años que los prepararía para la mundanalidad, la idolatría. Cambiarle los nombres para que pierdan de vista el propósito que tenía Dios en sus nombres. Pero la dieta, se esperaba que a cambiarles la dieta ya no pudieran discernir. Ahora tomarían las cosas más a la ligera, ya el pecado no les parecería tan repugnante como hoy en día.
Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Daniel. Todas las predicciones. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los que ahora estamos predicando la verdad presente en ministerios independientes de la corporación y dar la trompeta a un sonido certero. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente en dónde estamos parados en la historia profética. Consejo sobre régimen alimenticio. La joya 788 declara: la obra de la reforma pro salud es el medio del Señor para disminuir el sufrimiento en el mundo y para purificar a su iglesia. Enseñen al pueblo el hecho de que pueden actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el obrero maestro en la restauración de la salud física y espiritual. Esta obra lleva la rúbrica del cielo y abrir las puertas de entrada para otras verdades preciosas. Hay lugar para que trabajen todos los que quieren hacerse cargo de esta obra inteligentemente. Cristo sabía que para poder llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre precisamente donde comenzó la ruina. Adán cayó en el terreno del apetito. No pudo dominar ese apetito. Me han preguntado si la dieta tiene que ver con la salvación. Y les contesto con una joya de consejos sobre régimen alimenticio, página 554. Dice: enseñe a la gente a conservar la salud y aumentar su vigor, evitando mucho del arte culinario que ha llenado el mundo con inválidos crónicos. Por precepto y ejemplo, demuestre claramente que el alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado es el mejor para el consumo del hombre que procura recuperar ese estado sin pecado. Los que enseñan los principios de la reforma pro salud deben comprender la enfermedad y sus causas. Deben entender que toda acción del agente humano debe estar en perfecta armonía con las leyes de la vida. La luz que Dios ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Los hombres y las mujeres deben ser informados con respecto a la habitación humana preparada por nuestro Creador como su lugar de morada y sobre el cual Él desea que seamos fieles mayordomos. Dijo el Señor: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré Dios, y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Sostened los principios de la reforma pro salud. Permitid que el Señor guíe a los honrados de corazón. Presentad los principios de la temperancia en su forma más atractiva. Haced circular libros que dan instrucción con respecto a una vida sana. Ahora bien, leo en otra joya, la joya 648. Una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a paso a su plan original, que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Las hortalizas, legumbres y frutas, cereales, deben construir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. ¿No es tiempo de que ya todos prescindan de comer carne? No puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos hallemos en armonía con la luz que Dios le ha agradado darnos. Los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de carne, té, café, alimentos demasiado condimentados o malsanos, quieren hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben son malsanos.
Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes de que su pueblo pueda estar delante de él como pueblo perfecto. Es para el propio bien de la iglesia remanente, por lo que el Señor le aconseja a ella que descarte el uso de la carne, el té y el café, así como otros alimentos perjudiciales. En este lado hay otra joya más impresionante. Se me ha mostrado, joya 656, se me ha presentado claramente que el pueblo de Dios ha de tomar una posición firme en contra del consumo de carne. ¿Estaría Dios dando a su pueblo durante 30 años el mensaje que di, que si sus hijos desean tener sangre pura y mentes claras deben abandonar el uso de la carne, si Él no quisiera que ellos prestaran atención a su mensaje? Por el empleo de la carne se fortalece la naturaleza animal y la naturaleza espiritual se debilita. Entonces, ¿tiene que ver la dieta con la salvación? Aquí dice que sí. No podremos corregir nuestros defectos de carácter y nuestros fuertes temperamentos sin haber hecho cambios en nuestro apetito. Cada alimento en cada día determina nuestras decisiones. Eso está comprobado. Tenemos neuronas en el segundo cerebro, en el aparato endocrino. Hay neuronas. Y cuando alguien consume animal, inmediatamente adquiere las pasiones animales. El temperamento, ¿cómo, cómo podemos saber que hemos nacido de nuevo? ¿Cómo puedo saber si está vivo el yo? ¿Cómo podés saber si lo estamos matando cada día? Si reaccionas a la primer provocación, es que está vivo el yo. Y yo tiene que morir cada día. Para que se fortalezca el espíritu, yo tiene que morir. La reforma debe acompañar al reavivamiento, deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el misterio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades mentales, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben fusionarse. Rivion Herald, febrero 25, 1902. Por eso, si las profecías de Daniel son para el tiempo del fin, quiere decir que también la dieta de Daniel, él decidió, siendo un esclavo, solicitó amablemente al eunuco que lo probara 10 días, porque es la misma idea de hoy, que sin la proteína animal uno está débil, enclenque, y en esos 10 días resultó que tomando agua y los frutos de la tierra estaban más chapeados, más fornidos que los demás. Y Dios se agradó de estos 4 jóvenes y les dio más sabiduría. Para esto sí requerimos la sabiduría. Cristo es la sabiduría. La sabiduría es una persona, es Cristo. Y Él desea morar en nosotros, no solo con nosotros, en nosotros. Pero no va a entrar en un cuerpo que está contaminado que, que, que está actuando como un cementerio,
que entierra cadáveres dentro en su estómago. Y dice el espíritu de profecía, que muchos están cavando la tumba con sus dientes. Y para esto le ampliaríamos un poquito más. Y creo que la mayoría de esta gente va más rápido que otros. Hoy en día los menús de los restaurantes, todo es carne. Y es una carne adulterada, con hormonas de crecimiento, especialmente el clenbuterol. Está volviendo a muchos varones afeminados por ese exceso de hormonas. Y por eso vemos ahora que la homosexualidad está bien proliferada, que hoy en día la están metiendo como una materia escolar desde la primaria. Aquí en México, en cuarto año de primaria, cuarto y quinto año de primaria obligatorio, las materias de masturbación y homosexualidad. Pero ¿de cuándo acá había tanta perversidad que el gobierno permitió? Bueno, desde que el hombre decidió caminar sin Dios y sin su santa ley. Y por eso esto de la agenda de ideología de género que viene a convertir a este planeta en una Sodoma mundial. Sodoma mundial, donde la perversidad da rienda suelta a todo momento y con cada persona, incluidos los niños. Hay granjas de niños y los venden para sus prácticas aberrantes, abominables. Y Dios va a actuar. Joya 47. Nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que lo que la intemperancia no es pecado y que ésta no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que lo físico no podemos abandonarlo y solamente cuidar lo espiritual. Van de la mano, porque estamos en un solo cuerpo. Solo que hay una lucha. ¿Qué espíritu es el que vence? Dentro de nosotros. ¿Satanás puede habitar en un cuerpo? Sí, se les llama hoy en día endemoniados, ¿verdad? Esquizofrenia le llama la ciencia humana. Y casi todo el mundo está esquizofrénico. Cuando, cuando en la calle o en la carretera se ve a los conductores agresivos, tirándose ofensas el uno al otro, maldiciones o golpes, son demonios dentro de esos hombres. La humanidad prefirió creer en extraterrestres ignorando que Satanás es uno, un extraterrestre. Hay tanta maldad, pero la maldad está relacionada con la dieta, lo que comemos hoy, esos aceites que están en la cocina, esas harinas blancas, esos cereales. Estoy por ampliar un experimento que hice hace un tiempo. Compré 2 magnetos grandes, pesados, y molí cereal de bebé, el famoso, el Gerber, para los bebés. Lo molí y lo machaqué bien. Lo puse en una hoja de papel y por abajo moví el magneto, el imán, ¿ok? Y lo moví bastantes veces, pegado a la hoja. Después vertí el cereal en un plato y sorpresa, seguí moviendo el imán y se movían las partículas metálicas. Si no me creen, hagan la prueba hasta con el cereal de adultos.
Cualquier producto de la tienda de conveniencia o del supermercado, cualquier producto tiene metales pesados. Esto viene a desorientar nuestra mente cuando entramos en un campo electromagnético, sobre todo aquellos que se han puesto el pinchazo, porque me lo va a borrar otra vez YouTube. Y vienen más fuertes ahora y más obligatorias. Hermanos, esto es terrible. Esto es terrible, porque no hemos salido al campo. Pero antes de proceder a estas medidas extremas debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar, dice el enemigo, y entrampar a los que honran el verdadero sábado. Satanás sostiene reuniones con sus ángeles caídos. Y dice, podemos separar a muchos de Cristo por la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Se pensarán seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito y de las bajas pasiones, que confundirá el juicio y destruirá la discriminación, producirá su caída. Todo lo que venden en el súper está alterado con químicos muy tóxicos, otros más, y también metales. Hagan la prueba, lo hice con chocolates también, y se adhieren al magneto. Y las bebidas, ninguna tiene pulpa de fruta, lo dice claramente, sabor a fruta. Y eso es más preocupante, porque tampoco utilizan azúcar de caña, utilizan el aspartame. Contiene ácido aspartico, fenilalanina, metanol, lo que se utiliza en la gasolina. Eso lo vuelve más letal, y más cuando la bebida dice 0 calorías. Entonces, ¿por qué está dulce? El aspartame es 200 veces más dulce que el azúcar. Satanás conoce los laboratorios de la naturaleza. La leche no es de vaca. También tiene metales. Tiene muchos químicos tóxicos, sobre todo los que provienen de las empresas más famosas como Nestlé y otras más. Me llevaría mucho tiempo entrar en detalles, pero es cuestión de investigar. Tan solo investiguen la supuesta tabla nutritiva o nutricional que tiene a un lado el alimento o la bebida. Investíguenlo. Si no lo entienden, no se lo coman. Rojo 40, que proviene también de insectos. Amarillo 5. Eso debería darnos mucha preocupación. Por eso las mentes no disciernen hoy en día y tanta agresión. Satanás está preparando los alimentos hoy en día. El pueblo peculiar que él está purificando para sí mismo a fin de trasladarlo al cielo sin que experimente la muerte, no debiera ir a la saga de otros en la práctica de buenas obras. En sus esfuerzos por limpiarse a sí mismo de toda contaminación de la carne y el espíritu, perfeccionar la santidad en el temor de Dios, deberían encontrarse más adelantados que cualquier otra clase de gente en el mundo, puesto que su profesión es más exaltada que la de otros. Cristo, una vez que aceptas a Cristo, te conviertes en médico misionero, en discípulo, no en miembro de iglesia. Cristo no vino a buscar miembros de iglesia, sino discípulos, hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a conocer a Cristo, a caminar con Él de la mano. El que en mí cree las obras que yo hago hará mayores porque voy al Padre, dice. Entonces, hemos perdido de vista nuestro propósito en esta vida, en este mundo. Cristo nos llamó para ser dirigentes, para ser instructores, cuando nos da el conocimiento de los mensajes de Daniel y Apocalipsis. Algunos se han burlado de esta obra de reforma y ha afirmado que es innecesaria, que es un recurso para apartar las mentes de la verdad presente.
han dicho que este asunto está llevándose a un extremo. Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 427 al 29. Por haberse apartado del plan señalado por Dios en el plan de alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios. Desearon comer carne y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalara, ni cumplieron los designios divinos. El Señor les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Salmo 106, verso 15. Satanás ve que no puede ejercer tanto poder sobre las mentes cuando el apetito se mantiene bajo control como cuando éste es complacido. Por esto él trabaja constantemente para inducir a los seres humanos a la complacencia. ¿Qué pasa con los indecisos? Muchos por un tiempo se hallaban indecisos entre hacer un completo sacrificio de todas estas cosas perjudiciales o rechazar los sencillos testimonios presentados y entregarse a las exigencias del apetito. Se mantuvieron en una posición de incertidumbre. Había un conflicto entre sus convicciones de la verdad y su propia complacencia. Su estado de indecisión los debilitó y en el caso de muchos, el apetito prevaleció. He escuchado pacientes de diabetes muy avanzado que ellos deciden rendirse ante su apetito y dicen de todos modos he de morir. El problema es que están causando daño a terceros. Ese es el problema. Dice un dicho, un adagio popular, que el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. Ellos deciden morir sin cambiar su dieta. Si son tan amables, hay un micrófono prendidito por ahí, por favor. El hermano o hermana de Dios es amor. Si son tan amables, por favor, para poder concentrarnos mejor. Gracias, qué amables, gracias. ¿Por qué algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismo. En algunos lugares está así la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro salud. Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Ahora entendemos por qué nuestro mensaje no es muy popular. Nunca lo ha sido ni lo será. Nunca ha sido ni lo será. Y no lo es hoy en día tampoco. No podremos ah, reunir a 300 personas en este mensaje en algún lugar. No, no será nada fácil porque el hombre sigue en rebeldía contra su creador. Siempre en la historia del Evangelio, la mayor parte del pueblo de Dios se pierde. Del pueblo de Dios. Siempre. Y siempre se ve a la iglesia envuelta en la persecución de los fieles. Los mayores crímenes a la humanidad han sido cometidos por la religión, o en nombre de la religión, o en el nombre de Dios. Satanás se hace pasar como si fuera Dios. Se sienta en el trono de Dios y es objeto de culto, tanto que le rinden pleitesía, como si fuera Dios. Por eso es el mensaje de Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus plagas ni de sus pecados. El apetito está pervirtiendo la mente porque el estómago está conectado con el cerebro.
y tiene que ver con nuestras decisiones cada día. Alguien dijo, somos lo que comemos. Que tu alimento sea tu medicamento. Pero mientras sigamos complaciendo el apetito pervertido, no podremos alcanzar el nivel espiritual que Dios exige para los que formarán parte de su familia celestial. Si no logramos dominar el apetito, entonces vamos a ceder fácilmente a las restricciones que están por venir por parte de la Iglesia a través del poder civil. El ayuno es una terapia muy saludable, aunque no trae ningún mérito en sí. El ayuno es saludable. Investíguenlo, hay bastante información en internet. Y digo, no trae ningún mérito en sí, porque es la preparación de la mente. El verdadero mérito está en que nosotros estemos en paz con Dios y con nuestro prójimo. En oración, en paz con todos, con corazones puros y manos limpias. Ese es el mérito a través de los méritos de Cristo. El altar del incienso, del incensario en el lugar santo, estaba representado por un incienso que traían de tierras lejanas, con un aroma suave, agradable. Pero eso es simbólico. Representa que a través de las oraciones de los fieles serían sostenidas por los méritos de Cristo. Y los méritos de Cristo son el verdadero incienso del Dios sublime. Así que lo más importante de un ayuno es primero que nada estar en paz con Dios y con el prójimo. Y los que están casados, pedirle a su pareja una lista de las ofensas que le ha causado cada uno, el uno al otro. Inmediatamente pedir perdón con sinceridad en oración. Esos son los méritos de Cristo, porque se piden en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después pedir perdón a los que hemos ofendido y al final solicitar al Eterno que nos haga recordar los pecados que hemos olvidado en el pasado. Porque Dios tiene una lista muy clara en el libro de las memorias. Y ahí está lo que hemos hecho a escondidas y en público. Es por eso necesario estar en paz con el Eterno y en paz con el prójimo, pero no es solamente dejar de hacer lo malo, sino comenzar a hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? ¿Quién es mi prójimo?, decía el príncipe rico. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, ¿qué beneficio te trae amar al que te ama? Ama al que no te ama. Ora por el que te odia. Perdona al que no te quiere perdonar, para que no sea una carga en tu vida. Entonces, cuando conozcas a Cristo en persona a través de su palabra y la oración, y recibas esta hermosa, delicioso refrigerio de la lluvia tardía, no permanecerás estático, callado en tu lugar, sino como alma enamorada, saldrás a declarar cuánto amas a Jesucristo. Y lo declararás en alta voz. Temed a Dios
obedecerle, obedecer sus mandamientos, dadle gloria con nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y adorarlo con espíritu y en verdad. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Este es el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Seguiremos en contacto y en oración, si Dios lo permite.